Me atrevería a decir que algunos de ustedes recordarán el caso del escapista que murió en un accidente ocurrido hace algunos años en plena representación. No hará falta que mencionemos nombres. Mortimer bastará para referirnos a él. Henry Mortimer. La causa nunca llegó a descubrirse, pero yo la supe, y la he mantenido en secreto hasta que llegase el momento de poder hablar sin perjudicar a nadie. Y ahora, ya hace tiempo que fallecieron todos aquellos interesados en la muerte de Henry Mortimer, o en la del hombre que la propició. Cualquiera de los que entre ustedes tenga conocimiento del caso recordará lo atractivo, elegante y bien parecido que era Mortimer. Para mí, siempre fue el hombre más atractivo que había visto en mi vida, y también el escapista más ágil que jamás haya conocido. Estaba tan seguro de sí mismo que se hacía colocar el peso más de lo necesario para poder alzarse cuando cayeran los contrapesos, unos 2 o 3 metros por encima de lo que los demás ni siquiera se atreverían a intentar. Además, tenía un modo de mover las piernas, igual que el de las ranas cuando están nadando, que otorgaba a sus saltos la apariencia de alcanzar más altura aún. Creo que todas las chicas estaban enamoradas de él, por el modo en que solían apelotonarse entre bastidores siempre que se acercaba el momento de su actuación. Tampoco es que tuviera mucha importancia, ya que las chicas siempre andan enamorándose de un hombre o de otro. Los problemas llegaron, como pasa siempre, cuando las mujeres casadas empezaron a comportarse del mismo modo. Hubo varias de ellas que, para su vergüenza, llegaron a acudir incluso en compañía de sus maridos. Aquello ya había sido lo suficientemente peligroso y difícil de soportar para una persona que quisiera comportarse decentemente. Pero la auténtica prueba, y también el auténtico peligro, llegó encarnada en la persona de la joven esposa de mi jefe, Jack Halliday, el encargado de las tramoyas. Aquella mujer era más de lo que la carne y la sangre hubiesen podido resistir. Había llegado al mundillo del espectáculo la temporada anterior, estrenándose como bailarina. Y menuda bailarina era. Podía saltar más alto que chicas que medían hasta 30 o 40 centímetros más que ella. Era pequeñita y más bonita que un pastel, y tenía los cabellos rubios y los ojos azules, y una figura delgada que podría pasar por la de un muchacho de no ser por. Y estas no dejaban lugar a dudas. Jack Halliday se volvió loco por ella, cuando ella se enteró, y dado que no había ningún jovenzuelo con los bolsillos llenos que la rondara, se casaron. Fue lo que podríamos llamar un matrimonio de conveniencia, pero lo cierto es que al poco tiempo empezaron a llevarse muy bien, y todos pensamos que la chica estaba tomándole cariño al viejo, puesto que Jack era lo suficientemente mayor como para ser su padre, y durante el verano, mientras su casa permanecía cerrada, Halliday la llevó a la isla de Man, y cuando regresaron nos hizo saber a todos que nunca lo había pasado mejor en toda su vida. También ella parecía bastante feliz, y le trataba con afecto, de modo que empezamos a pensar que después de todo, el matrimonio no había sido un fracaso. En todo caso, las cosas empezaron a cambiar cuando comenzaron los ensayos del espectáculo del año siguiente. El viejo Jack parecía desdichado y perdió el interés en su trabajo. Lo, pues así se llamaba la señora Halliday, no parecía ya tenerle tanto afecto, y habitualmente se mostraba irritable cuando se encontraba junto a él. Fuese como fuese, lo cierto es que nadie nos dijo nada a los hombres. Sin embargo, las mujeres casadas sonreían y asentían entre sí mediante gestos, y cuchillaban que quizá hubiese motivos. Un día, en escena, mientras estábamos ensayando el espectáculo, alguien dijo que quizá la señora Halliday no volviera a bailar aquella temporada, y todos sonrieron, como si compartieran un secreto. Entonces, llegó Lo, y les echó una buena bronca por meterse donde no les llamaban, por llenarse la boca con sarta de mentiras, y cosas por el estilo. Los demás intentamos calmarla como pudimos, y después se marchó a casa. Poco después de aquello, ella y Henry Mortimer empezaron a marcharse juntos en cuanto acababan los ensayos. Él dijo que la acompañaba hasta su casa. Ella no puso pegas. Ya les he dicho que era un hombre muy atractivo. Bueno, a partir de aquel momento, pareció que no le quitara los ojos de encima, ensayo tras ensayo, hasta llegar al ensayo general, que por supuesto había que acudir con los trajes de faena, todos y todo. Jack Halliday nunca dio muestras de notar que sucediera algo como hacían los demás. Cierto, todo su tiempo estaba ocupado por su trabajo, pues ya les he dicho que era el tramoyista, y estos nunca tienen tiempo que perder cuando están enfrascados en el ensayo general de una función. Y por supuesto, ningún miembro de la compañía le había dicho ni una sola palabra, ni le había dirigido una sola mirada que pudiera llamar su atención sobre el hecho. Los hombres y las mujeres son seres extraños. Se mostrarán ciegos y mudos mientras exista el peligro, y únicamente cuando el escándalo esté más allá de toda solución, será cuando empiecen a hablar. Justo cuando más necesario sería que no dijesen nada.
Yo vi todo lo que sucedió, pero no lo entendí. Me gustaba Mortimer, y ciertamente le admiraba, y pensaba que era un tipo estupendo, del mismo modo en que admiraba a la señora Halliday. Tan solo era un muchacho, ¿saben? Y además era el aprendiz de Halliday, de modo que no esperaba que se presentase ningún problema que estuviese en mi mano solucionar, incluso aunque lo hubiese visto venir. No fue hasta que pude contemplar con distancia todo el asunto cuando empecé a comprenderlo. De modo que espero que entiendan que lo que voy a contarles es el resultado de todo lo que vi, oí y me contaron, tamizando y depurado por la reflexión. El espectáculo llevaba 3 semanas representándose, cuando, un sábado entre 2 sesiones, oí a 2 miembros de nuestra compañía hablando. Eran 2 de esas chicas que cantan, bailan y tratan de hacerse imprescindibles. No creo que ninguna de las 2 fuera mejor que ella. Aceptaban demasiadas cenas regaladas con champán, siempre invitadas por jóvenes con ganas de quemar dinero. Aunque eso no tendría nada que ver con este asunto, de no ser porque estaban celosas de las mujeres casadas, y que vivían de un modo más virtuoso que el suyo. A las mujeres de ese tipo les gusta ver a una buena mujer dar un paso en falso. Les parece que así se ponen todas al mismo nivel. Por otra parte, es cierto que las chicas completamente echadas a perder suelen intentar evitar que una decente caiga en su desgracia, mientras sean jóvenes, claro está, ya que una mujer de ese tipo, entrada en años, es realmente el colmo, y hará lo que sea para ayudar a otra en su caída mientras pueda sacar algún beneficio. Bien, pues estas 2 chicas estaban congratulándose por la situación de la señora Halliday y por su relación con Mortimer. ¿No vieron que yo estaba sentada en una caja detrás de una pieza de decorado utilizada en el prólogo de la obra ya preparada para la función nocturna? Las 2 estaban enamoradas de Mortimer, pero éste ni las miraba, de modo que no hacían más que maullar y gruñir como las gatas en celo. Una dice: «Más que ciego, parece que el viejo ni siquiera quiere ver». «No estés tan segura», dice la otra. «Sencillamente no quiere arriesgarse. Me parece que tú también estás algo ciega, Kissy». Ese era su nombre, al menos en los carteles. Kissy Montelpierre. ¿No alardea de llevarla a su casa cada noche después de la función? Tú deberías saberlo, ya que siempre estás en el hall esperando a que tu hombre llegue del club. ¿Pero qué dices, bola de grasa?, dice la otra, hablando con grosería. ¿Es que no sabes que todo tiene 2 extremos? Y el viejo solo vigila uno de ellos. Entonces empezaron a reírse y a murmurar hasta que la primera dice: «O sea que cree que el mal solo puede hacerse una vez que se ha acabado el trabajo». «Así mismo», responde. «Y tanto ella como él saben que el viejo ha de estar ahí abajo, bastantes antes de que suba el telón, pero ella no entra hasta la danza, de la visión de Venus, que no es hasta pasada la mitad de la obra. Él no entra hasta el final». Llegados a este punto me marché. No quería seguir oyendo tales cosas. Durante toda la semana las cosas siguieron su ritmo habitual. El pobre Halliday no estaba bien. Parecía preocupado y el temperamento se le inflamaba con facilidad. Yo tenía razones para saberlo, pues era su trabajo lo que le preocupaba. Siempre había trabajado durante, y la temporada de las actuaciones le producían terror. Al margen de su labor, nada parecía importarle. En aquel momento pensé que aquella era la razón por la cual aquellas 2 cotillas habían pregueñado aquella sarta de calumnias, ya que después de todo, una calumnia, por muy falsa que sea, ha de tener algún origen. Algo que se le parezca, aunque no sea realmente eso. Pero no importaba lo ocupado que pudiera estar, ya que el viejo Jack siempre encontraba tiempo para acompañar a su mujer hasta casa. A medida que la semana fue avanzando, fue palideciendo progresivamente, y yo empecé a pensar que había enfermado. Normalmente los sábados se quedaba en el teatro, incluso en el periodo de descanso entre las 2 representaciones. Es decir, que no se marchaba a casa, sino que se quedaba a tomar un té en una cafetería cercana para que se le pudiera localizar en caso de que hubiera algún problema a la hora de montar la función vespertina. Aquel sábado se marchó, como siempre, en cuanto quedaron montadas las decoraciones de la primera escena y el personal se dispuso a ir preparando los de las siguientes. Ocasionalmente se presentaron algunos problemas, de esos que siempre suelen aparecer los sábados, y yo me acerqué a avisarle. Cuando llegué a la cafetería no pude encontrarle. Pensé que sería mejor no preguntar ni dar muestras de preocupación, de modo que regresé al teatro y me enteré de que el problema se había arreglado por sí solo, como siempre, y que algunos miembros del personal estaban discutiendo sobre si resultaba pertinente ir a tomar otro trago o no. Reuní a los que quedaron y lo dejamos todo preparado justo a tiempo para la hora del té. Después, yo mismo me tomé el mío. Estaba empezando a notar la responsabilidad de mi labor, de modo que no demoré demasiado en mi merienda y volví a repasar todo, comprobando que estuviera en orden, especialmente la trampa, ya que aquella era una cosa en la que Jack Halliday ponía siempre un cuidado especial.
Podía dejar pasar un error en cualquier otro aspecto del trabajo, pero si tenía que ver con la trampa, el hombre que se hubiera equivocado tendría que marcharse. Siempre les decía a los muchachos que aquello no era un trabajo ordinario, era cuestión de vida o muerte. Acababa de terminar mi inspección cuando vi al viejo Jack entrando por el hall. En aquel momento no había nadie, y el escenario estaba en penumbra, pero a pesar de la oscuridad, pude ver que el viejo estaba pálido como un fantasma. No le dije nada, puesto que no me encontraba cerca de él, y ya que se movía procurando no hacer ruido por detrás de los decorados, pensé que quizá no quisiera que nadie se diera cuenta de que se había marchado. Pensé que lo mejor que podía hacer sería quitarme de en medio, de modo que me fui a tomar otra taza de té. Regresé un poco antes de que el resto de la cuadrilla, que no tenían otra preocupación más que estar en sus puestos cuando sonase el silbato de Halliday. Fui a presentarle mi informe al jefe, que se había encerrado en su pequeño despacho de cristal situado detrás de la carpintería. Allí estaba, inclinado sobre su propio banco de trabajo, limando algo con tanta intensidad que no pareció ni oírme, de modo que le dejé solo. Desde el punto de vista de un aprendiz, no resulta muy inteligente ser demasiado pesado cuando tu maestro está concentrado en tus propios asuntos. Cuando llegó el momento de prepararse y se encendieron las luces, allí estaba Halliday, en su puesto como siempre. Estaba completamente blanco y tenía un aspecto enfermizo, tan enfermizo que cuando llegó el director de escena, le dijo que si quería podía irse a casa a descansar. Halliday se lo agradeció y le dijo que creía que podía aguantar. «Es cierto que me siento algo débil y enfermo, señor», dijo, «y hace un rato he tenido incluso la impresión de que me iba a desmayar. Pero ya se me ha pasado y estoy seguro de que podré hacer mi trabajo sin ningún problema». Entonces abrieron las puertas y los espectadores del sábado por la noche entraron en deprisas y empujones. El Victoria tenía un estupendo público sabatino. Daba igual que el resto de las noches no acudiera nadie. El del sábado siempre era bueno. Entre la profesión se solía comentar que el Victoria vivía solo de esas noches y que el resto de la semana los encargados se lo tomaban libre. Los actores lo sabían, y no importaba lo vagos que se sintieran de lunes a viernes. Cuando llegaba el momento, se sentían preparados y a punto. Los sábados por la noche no estaba permitido ni holgazanear ni arrastrar los pies. Lo contrario suponía irse a la calle. El caso de Mortimer era el más particular. Nunca se permitió holgazanear. De hecho, un escapista no puede permitirse ser perezoso en ningún momento, ya que si hay pereza, no puede haber escapada, y punto. Pero Mortimer siempre se esforzaba un poco más en las noches de los sábados. Cuando saltaba a través de la trampilla en forma de estrella, siempre se elevaba 40 o 50 centímetros por encima de lo normal. Para conseguirlo siempre teníamos que cargarle con más peso. Este paso, como podréis suponer, siempre era supervisado por él en persona. No es ninguna broma eso de ser arrojado a la trampa como si hubiera salido disparado por un cañón. Las puntas de la estrella tenían que mantenerse desencajadas y las bisagras en su base tenían que estar bien engrasadas, o de otra manera, podría suceder un desastre en cualquier momento. Además, siempre hay alguien que tiene la obligación de comprobar que el escenario está completamente despejado. Aquella noche la señora Halliday lucía más hermosa que nunca y bailó con más gracia de la que nunca le había visto. Después, cuando se hubo vestido con su ropa de calle, se situó entre los bastidores, como siempre, y esperó que diese inicio el número de Mortimer. El viejo Jack atravesó el escenario y se situó detrás de ella. Le vi desde la parte trasera de grada deslizante que llegaba hasta los reinos del placer. No pude evitar fijarme en que aún estaba tan pálido como un espectro. No dejaba de dirigir su mirada hacia la trampa. Naturalmente, al ver aquello yo también empecé a mirar, pues temía que quizá algo hubiese salido mal. Pero me había asegurado de que todo estuviese en orden y de que las bisagras quedasen debidamente engrasadas cuando preparé el escenario para la representación. Y ya que no se habían utilizado para nada durante toda la función, me tranquilicé. Incluso pensé que había visto brillar las bisagras cuando un foco las iluminó brevemente. Había un círculo de luz justo sobre el puente para que diera más lustre al espectáculo del escapista. La gente solía aullar de gozo cuando le veían salir a toda velocidad de la trampa y extender sus piernas en el aire durante un instante para después volver a cerrarlas con firmeza mientras caía, doblando sus rodillas únicamente en el momento de tocar el escenario. Cuando se dio la señal, los contrapesos funcionaron a la perfección. Sabía por su sonido que aquel aspecto del número estaba en orden. Pero algo fue mal. La trampa no funcionó como debería haberlo hecho, abriéndose en cuanto la cabeza del escapista chocara contra ella. Se oyó un impacto y un sonido de desgarro, y las piezas de la estrella parecieron desgajarse. Algunas de ellas cayeron sobre el escenario, y atravesando todo aquello surgió la figura colorista y vestida de lentejuelas que todos conocíamos.
pero por alguna razón no surgió del modo acostumbrado. Estaba lo suficientemente erguida, pero carecía de su elasticidad habitual. Sus piernas no se movieron en ningún momento, y cuando alcanzó su altura máxima, pareció derrumbarse y cayó sobre el escenario de lado. La audiencia chilló, y todos aquellos que se encontraban entre bastidores, tanto actores como operarios, se acercaron a él. Algunos seguían vestidos con sus trajes de faena, otros se retiraron para ponerse sus ropas de calle y marcharse a casa, pero el hombre del traje brillante permaneció inmóvil. El grito más agudo fue el de la señora Halliday, que también fue la primera en alcanzar el lugar en el que yacía Mortimer. El viejo Jack iba justo detrás de ella, y por eso pudo agarrarla en cuanto se desmayó. Apenas tuve tiempo para apreciar este detalle, pues me hallaba enfrascado en recoger los fragmentos de la trampilla en forma de estrella. Ya había suficiente gente ocupándose del cadáver, y el público de platea estaba empezando a cruzar por encima del foso de la orquesta y a tomar el escenario. Conseguí reunir todos los pedazos antes de que llegara la muchedumbre, y pude comprobar que en algunos de ellos había arañazos bastante profundos, pero no tuve tiempo para observarlos con detenimiento. Coloqué una caja sobre el agujero para evitar que nadie metiera el pie en su interior. Aquello habría supuesto como mínimo una pierna rota, y si alguien hubiera caído hasta el fondo, el resultado podría haber llegado a ser mucho peor. Entre otras cosas, encontré una extraña pieza platada de metal, con algunas muescas en su interior. Sabía que no pertenecía a la trampilla, pero de algún sitio tenía que haber salido, de modo que me la guardé. Para entonces ya había toda una multitud arremolinada alrededor del cuerpo de Mortimer. No cabía la menor duda de que estaba muerto, su misma postura lo testiguaba. Sus miembros parecían desparramarse de un modo antinatural. Una de las piernas se había doblado bajo él, y sus dedos apuntaban en dirección equivocada. Pero basta, no hay por qué entrar en detalles sobre el cadáver. Se había formado otro corro alrededor de la señora Halliday, que yacía junto a los bastidores, en un rincón hasta el que su esposa la había llevado en brazos. También aquella parecía un cadáver, pues su rostro estaba tan inmóvil y blanquecino como uno de ellos, y también parecía igual de frío. El viejo Jack estaba arrodillado a su lado, frotándole las manos. Resultaba evidente que temía por ella, ya que también él estaba tan blanco como la muerte. En todo caso, consiguió mantener la calma y reunió en sus hombres, dejando a su mujer a cargo de la señora Hawthorne, la encargada del guardarropa, que había bajado corriendo desde su puesto. Era una mujer muy capaz y sabía cómo actuar, de forma adecuada. Hizo que uno de los hombres levantara a la señora Halliday y la llevara hasta el guardarropa. Más tarde, oí que cuando llegaron ahí, echó a todos los que la habían seguido y se encargó de atenderla personalmente. Coloqué los fragmentos de la trampilla sobre el palco y le dije a uno de los muchachos que los vigilase y que cuidase que nadie los tocara, ya que quizá fuesen necesarios para la investigación. Para entonces, el agente que había estado patrullando frente al teatro ya había entrado en el recinto, y como alguien había telefoneado de inmediato al cuartel, cada vez llegaban más policías. Uno de ellos se hizo cargo del lugar en el que había dejado las piezas de la trampilla, y al enterarse de quién las había dejado ahí, me mandó llamar. Algunos de sus colegas se llevaron el cuerpo al almacén, que era una habitación grande con bancos que podía cerrarse con llave. Dos de ellos se quedaron montando guardia en la puerta, y no dejaban entrar a nadie sin que tuviera autorización. El hombre que se había quedado junto a la trampilla me preguntó si había contemplado el accidente. Cuando le dije que sí había sido, me pidió que se lo describiese. No creo que tuviera en alta estima mis facultades descriptivas, ya que pronto dejó de lado aquel aspecto de interrogatorio. Después me preguntó dónde había encontrado los fragmentos de la trampilla. Simplemente le dije: «Que Dios le bendiga, señor, pero no se lo puedo decir. Estaban desparramados por todo el escenario. Tuve que ir recogiéndolos entre los pies de la gente que llegaba desde todas partes». «Muy bien, chico», dijo, de un modo bastante amable para ser policía. «No creo que quieran molestarte. Según me han dicho, hay muchos hombres y mujeres que vieron perfectamente todo el asunto. Los interrogaremos a todos». Yo era un chaval bastante escuchado en aquel entonces. Tampoco es que ahora sea un gigante, así que supongo que debió de pensar que no necesitaban ningún niño de testigo, teniendo como tenían un montón de adultos. Después hizo un comentario no demasiado amable ni demasiado inteligente, ya que se me quitaron las ganas de seguir hablando con él, y no dije ni una sola palabra más acerca de mí y de un centro para deficientes mentales. Gradualmente se consiguió que el público se marchara. Algunos se alejaron por etapas, tomándose una copa antes de que cerrasen los pubs y comentando el incidente. El resto de nosotros salimos encopetados. Después, cuando la policía se hubo encargado de todo y hubo colocado hombres para que pasaran ahí la noche, el juez de instrucción vino para llevarse el cuerpo y lo trasladó a la morgue, donde el médico de la policía le hizo la autopsia. A mí se me permitió marcharme a casa.
Fue lo que hice, y con mucho gusto. En cuanto hube comprobado que el lugar volvía a estar tranquilo, el señor Halliday se llevó a su mujer en una caleza. Probablemente fue lo más acertado, porque tanto la señora Hopford como las otras almas piadosas habían vertido en sus labios tanto whisky, brandy, ron, ginebra y cerveza, creyendo que así la reanimarían, que no creo que hubiera podido andar ni aunque lo hubiera intentado. Mientras me desvestía, algo me arañó la pierna al quitarme los pantalones. Descubrí que era la pieza de metal que había recogido en el escenario. Tenía la forma de una estrella de mar, pero los extremos eran más cortos. Algunas de las puntas estaban dobladas hacia abajo y las otras habían sido enderezadas. Permanecía ahí de pie, con aquello en la mano, preguntándome de dónde podría haber salido y para qué servía, pero no conseguí recordar que hubiera ni un solo aparato en todo el teatro al que hubiera podido pertenecer. Lo observé cuidadosamente, una vez más, y pude ver que los bordes estaban completamente limados y brillantes, pero aquello no me ayudó, de modo que lo dejé sobre la mesa y pensé que me lo llevaría al día siguiente. Quizá alguno de los muchachos supiera algo. Apagué el gas y me acosté, durmiéndome enseguida. Debí empezar a soñar casi de inmediato, y mi sueño naturalmente giró en torno al terrible suceso que se había producido. Pero como todos los sueños, fue un poco confuso. Todo se mezclaba. Mortimer con su traje de lentejuelas atravesando la trampilla, rompiéndola, desparramando los fragmentos a su alrededor. El viejo Jack Halliday observándolo todo desde uno de los flancos del escenario, junto a su mujer, él tan pálido como la muerte, y ella más bonita que nunca. Y después, Mortimer cayendo doblado sobre el escenario, la señora Halliday gritando, ella y Jack corriendo hacia Mortimer, y yo recogiendo los fragmentos de la trampilla entre los pies de la gente y encontrando la estrella de acero con las puntas dobladas. Me desperté recubierto de sudor, exclamando a la vez que me incorporaba en la cama completamente a oscuras. ¡Eso es! Y entonces me empezó a dar vueltas la cabeza, de modo que volví a tumbarme y a repasarlo todo una vez más. Para entonces ya lo veía todo con claridad. Había sido Jack Halliday quien había hecho la estrella y la había colocado sobre la trampilla, justo en el lugar en que los puntos de unión se encontraban. Aquello era lo que estaba limando cuando lo había visto trabajando en su banco, y lo había hecho porque Mortimer y su mujer estaban viviendo una aventura. Aquellas chicas tenían razón después de todo. Por supuesto, el acero había impedido que la trampilla se abriese, y Mortimer se había roto el cuello al impactar contra ella. Entonces se impuso el horrible pensamiento de que si Jack lo había hecho, eso lo convertía en un asesino, y su destino era la horca. Y después de todo, era su mujer la que había sido seducida por el escapista. Y el viejo Jack la amaba muchísimo, y se había portado bien con ella, y era su mujer, y aquel pedazo de acero le colgaría en cuanto saliera a la luz. Pero nadie, aparte de mí, de quien lo hubiera construido y colocado sobre la trampilla, conocía su existencia. Y el señor Halliday era mi maestro. Y el hombre estaba muerto y además era un canalla. En aquel entonces yo vivía en Quark Place, y en la vieja cantera había un estanque tan profundo que los chavales solían decir que en su fondo el agua hervía porque estaba cerca del infierno. Abrí la ventana con suavidad y ahí, en medio de la oscuridad, arrojé aquel pedazo de acero hacia la cantera, todo lo lejos que pude. Nadie lo supo jamás, ya que nunca dije ni una sola palabra al respecto hasta este mismo instante. Nunca me llamaron para participar en la investigación. Todos andaban con prisas, tanto el juez como el jurado y la policía. El propietario del teatro también tenía prisa, porque quería continuar con el ritmo habitual de las representaciones, y si la tragedia hubiera tenido excesiva publicidad, podría haber perjudicado al negocio. De modo que no se supo nada, y todo siguió como siempre, excepto por una cosa. La señora Halliday no volvió a quedarse entre bastidores durante el número de la escapada. Fue tan devota hacia su viejo esposo como pudo serlo una mujer. Ahora era él quien solía observar, y siempre con una especie de adoración respetuosa. Ella lo sabía, aunque nadie más lo hiciera, salvo su marido y yo.